Continuamos con la siguiente ponencia, el estado de la cuestión del patrimonio en Tenerife, problemas y soluciones, a cargo de José Carlos Cabrera, que es doctor en Geografía e Historia y ejerce dentro de lo que es el Cabildo de Tenerife como jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico. Pues, adelante, José Carlos. Muy bien. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de nuestro servicio administrativo la invitación que nos han hecho la organización de estas jornadas. Nosotros siempre nos apuntamos a todos estos eventos en lo que se plantea, o que mejor, que nos permite dar a conocer cuáles son los criterios, cuál es la manera de funcionar y de qué manera entendemos nosotros cómo se debe gestionar el patrimonio en la isla de Tenerife. Por eso siempre agradecemos estas invitaciones y muchas veces lamentamos que no nos inviten a participar en más foros y en más eventos que están relacionados con el patrimonio y en el que creo que tenemos bastantes cosas que decir, no porque sepamos especialmente más que otros especialistas, sino precisamente, como ha comentado Aránzazu en la ponencia anterior, porque el Cabildo Insular o los cabildos insulares tienen un elenco de competencias esenciales en materia de patrimonio histórico y entiendo que a todas aquellas personas que están afectadas por esa gestión o pues están interesadas por esa gestión, el saber de qué pie cojea el Cabildo, pues entiendo que es importante. Cuando me plantearon el título de la ponencia y el tiempo, pensé que era una broma. La situación del patrimonio en Tenerife, problemas y soluciones en 30 minutos es imposible. De tal manera que lo que se me ha ocurrido es hacer un marco muy genérico, si quieren muy difuso y muy ambiguo de cuáles son los problemas que nosotros estamos captando en relación con el patrimonio de la isla y cuáles pueden ser los problemas, pero sin profundizar. Es decir, evidentemente nos vamos a quedar en la superficie. En primer lugar, bueno, básicamente, y además me parece que ha sido un tema muy interesante, la temática de las jornadas en estos últimos años. Primero se afrontaron las amenazas al patrimonio relacionadas con aspectos biológicos, lo que son plagas, digamos, o aspectos negativos al patrimonio generadas por lo que puede ser el medio natural vivo, por la biota. Las últimas jornadas estaban relacionadas con los riesgos geológicos, terremotos, volcanes, inundaciones y similares. Es cierto que los terremotos y los volcanes, pues dependiendo de su entidad y de su alcance, y mañana lo veremos en el caso de La Palma con Jorge Páez, con Jorge Páez. Está claro que pueden tener unas consecuencias destructivas para el patrimonio, pero afortunadamente en la isla de Tenerife el rango cronológico, el intervalo cronológico de estos fenómenos geológicos es bastante amplio y por lo tanto dentro de lo que cabe podemos estar relativamente tranquilos. Porque la realidad es que la principal amenaza para el patrimonio cultural es la acción humana. Es decir, son pequeñas acciones que se producen multiplicadas por 1.000.000 todos los días que de forma o a través de un goteo incesante pues va provocando que nos estemos cargando literalmente el patrimonio de la isla, incluso yo me atrevería a decir sin conocer al detalle lo que está pasando en otras islas, el patrimonio del archipiélago. Además, hay que plantear que el patrimonio cultural es diverso, tiene distintas clases, las tienen ahí. He tachado el patrimonio paleontológico porque a pesar del disgusto que se ha llevado mi compañera en el Museo de la Naturaleza, no, perdón, ahora cambia, el museo, ahora es el museo, sí, yo soy de los viejos, está Esther arriba, que con gran enfado vio cómo el patrimonio paleontológico era descabalgado de la nueva ley de patrimonio cultural, pero es verdad que desde un punto de vista conceptual y científico, el patrimonio paleontológico, que son fósiles, que son formaciones naturales que se crean hace miles de años, no tienen nada que ver con la actividad humana, no tienen que ver con la cultura más allá de que puedan ser objeto de conocimiento y de estudio. Pero su formación no tiene nada que ver con el hombre. Lo que sí es verdad y que hay que checarle a la nueva ley, o a la nueva ley que como bien dijo Aránzazu ya no es tan nueva y que posiblemente empiece a merecer algunas correcciones, el régimen transitorio que la ley estableció respecto al patrimonio paleontológico no ha sido demasiado afortunado y da la sensación de que los bienes paleontológicos que estaban protegidos por la ley del 99 con la nueva ley quedan en un limbo que no está nada claro cuál puede ser su andadura y cuál puede ser su destino según cuáles sean las afecciones que pueda sufrir. Ahí tienen básicamente los distintos tipos de patrimonio y cada uno tiene sus problemas. Hay problemas comunes y cada uno tiene sus soluciones específicas, aunque también hay soluciones comunes. Si empezamos por el patrimonio inmaterial,
posiblemente sea el de más difícil gestión. El patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo. Es un patrimonio que está protagonizado por la gente. Son actores y actrices los que permiten que ese patrimonio siga desarrollando, siga viviéndose y siga cambiando. Es decir, lo que nosotros hoy entendemos como patrimonio inmaterial, que son toda una serie de acciones, actividades religiosas, rituales, deportivas, artesanales, el elenco, el rango es enorme. Todas ellas han sido el resultado de una permanente transformación que se ha producido a lo largo de los años y que ha llegado hasta nosotros. En algunos casos, ¿cómo controlamos que no desaparezcan? La silla victoriera. ¿Cómo controlamos que un artesano, un carpintero siga haciendo sillas victorieras? Es decir, habrá un momento en que si nadie le compra una silla victoriera, ¿cómo es que me dedico a esto? Posiblemente la vía, más que una vía coercitiva de protección, vaya por la vía del fomento. O las fiestas. Es decir, las fiestas han ido cambiando, los bailes, las danzas, todo este tipo de acciones de carácter ritual, festivo, como lo quieran llamar, es el resultado de la voluntad de la gente. Y si un día la gente quiere cambiar esa acción festiva, tendríamos que plantearlo. Si esa ha sido la dinámica a lo largo de la historia, lo lógico sería pues dejar que eso siga fluyendo. Más allá de que tengamos, y en la línea de la protección de este tipo de bienes inmateriales suele ir por esa vía, la vía de dejar testimonio gráfico, escrito, audiovisual, de esas prácticas para saber precisamente incluso cómo ha podido ser esa evolución, ¿no? Incluso rememorando al llorado Fernando Esteves, que posiblemente ha sido una de las figuras claves en las humanidades, en las ciencias humanas de nuestro archipiélago, él fue el primero al que yo se lo escuché al menos, poner en duda si realmente declarar bien de interés cultural un bien de carácter inmaterial tenía sentido, si no estábamos propiciando una cierta fosilización e imposibilitando lo que podía ser su evolución natural. Pero ahí lo dejo. Si nos metemos en el patrimonio mueble, que entran obras escultóricas, obras pictóricas, orfebrería, mobiliario propiamente dicho, elementos realizados fábricas sobre textil. Hay un aspecto muy interesante, bueno, no, empiezo por lo negativo. El principal problema es la falta de conocimiento. Es decir, nosotros tenemos relativamente bien conocidos y bien inventariados los bienes eclesiásticos. Es verdad que el obispado pues sabe y ha realizado sus labores de catalogación y de inventario sobre buena parte de los bienes. También es cierto que el grueso de ese patrimonio mueble está en manos de la Iglesia. Es cierto que los museos de la isla tienen sus fondos correctamente inventariados y por lo tanto los tenemos localizados e identificados y bien caracterizados, pero existen múltiples bienes muebles en manos privadas que seguramente tendrán incluso un valor excepcional que desconocemos incluso su existencia, ¿no? Ahí hay una laguna importante de conocimiento que es clave para poder, a continuación, poder gestionar ese patrimonio mueble. Después tenemos problemas relacionados con los robos, los extravíos, la exportación ilegal, que afecta no solamente a lo que entendemos como obras de arte, sino incluso a elementos relacionados con el mundo de la etnografía o de la arqueología. Pero hay otros aspectos en los que la Ley de Patrimonio Cultural se ha acertado. Por ejemplo, y en relación a la anterior ley, la del 99, ha regulado muchísimo mejor cómo es el proceso de intervención en los bienes muebles y además establece unas exigencias cada vez más claras sobre la formación, la titulación y el grado de profesionalidad que tienen que ser los técnicos que intervengan en estas restauraciones. Y lo cierto es que, al menos de las que nosotros tenemos conocimiento, y siempre se nos puede escapar alguna, como la que ha ocurrido en otros ámbitos, no en nuestra isla, de intervenciones que pueden ser desafortunadas. Pero ahora mismo realmente las intervenciones que se están haciendo en materia de patrimonio mueble entendemos que van en una línea científica y muy correcta en cuanto a los criterios de intervención. Si pasamos al patrimonio arqueológico, empezamos a entrar en los tres tipos de patrimonio que posiblemente mayores problemas generen. Actualmente nosotros tenemos inventariados en la isla de Tenerife aproximadamente unos 5.300 yacimientos arqueológicos, que los tienen ahí representados con esos puntitos, y el mapa que les he querido traer es el del estado de conservación. El naranja es el estado regular, el rojo es el mal estado. Hay algunos que verán en blanco porque la ficha que tenemos realmente no establece claramente cuál es el estado de conservación y entonces no la hemos incorporado, pero la realidad es que aproximadamente un 80% de los yacimientos arqueológicos que nosotros tenemos inventariados en Tenerife tienen un mal o un regular estado de conservación. El malo estado de conservación alcanza aproximadamente al 40 y pocos % de esos bienes arqueológicos.
Es decir, el panorama es realmente desolador. Las razones de ese mal estado de conservación son muchas. Yo las he querido clasificar en dos grandes grupos, que además tienen una casuística muy variada. Uno es las afecciones no intencionadas. Con eso no estoy justificando nada en absoluto, pero cuando hablo de no intencionado, lo que estoy intentando transmitir es que el objeto de la actuación que daña el patrimonio arqueológico o el bien arqueológico no era dañar el bien arqueológico. Son actuaciones en el territorio que por no cumplir la ley o no cumplir medidas o no adoptar todas aquellas, digamos, cuestiones que fueran necesarias para preservar y evitar afecciones al yacimiento han provocado que esos bienes arqueológicos se pierdan. Son igual de graves que las otras, pero al menos no existe una intencionalidad, no hay unas ganas de acabar con el patrimonio arqueológico. Aquí tenemos desde una parcelación en la que se intenta acotar las nuevas parcelas con pintura blanca, afectando a unas estaciones de grabados rupestres, o arriba al otro lado tienen una serie de desechos, de vertidos de una explotación agrícola, de una explotación de plataneras, que no solamente es una afección desde el punto de vista ambiental, evidentemente es una ilegalidad desde el punto de vista ambiental, pero la casualidad de que el lugar del vertido coincide con la presencia de cuevas de habitación aborígenes. La de la izquierda abajo es la destrucción de unas cabañas como consecuencia de unas obras que se realizaron en la zona de Rasca, y la de la derecha es simplemente no es que aquí supongo es posible que sí, pero no es que en esta zona se haya producido una afección al patrimonio arqueológico, es simplemente el hecho de que desde los 70, 80 o 90, muchas de las grandes obras que se han realizado en toda la isla de Tenerife, por la ausencia de una legislación adecuada, se hicieron sin ningún tipo de prevención, no ya sobre elementos de la biota, sino lógicamente sobre elementos del patrimonio cultural, y sin poderlo cuantificar, porque realmente al no conocer, al no saber cuál era la situación previa, desconocemos el número de bienes que se han podido ver alterados. Y después tenemos el expolio intencionado. En este caso lo que se va buscando es, por distintas razones, afectar un yacimiento, y normalmente las consecuencias suelen ser graves o muy graves. Desde las pintadas en una estación de grabados rupestres, curiosamente, esto ya está corregido, afortunadamente los técnicos del Museo Arqueológico de Tenerife lo corrigieron al tiempo, pero esto se produce después de que se realizara una labor de difusión en una serie de institutos en el sur de la isla. No quiero ser mal pensado, ni quiero especular con que haya habido una relación causa-efecto. A la derecha, uno de nuestros clásicos, que es el expolio de las cuevas funerarias. Encontrar una cueva funeraria hoy en día en Tenerife intacta es realmente difícil. Lo primero que básicamente tú te das cuenta de que estás en una cueva expoliada porque los cráneos han desaparecido, es lo primero que desaparece. A continuación van desapareciendo huesos largos y al final pues te quedan restos óseos muy fragmentados y normalmente los huesos de menor tamaño. Y además otra de las características de la ausencia de estos elementos óseos es muy definitoria, también el grado de revoltura, ¿no?, de desorden que tienen estas cuevas funerarias. Abajo a la derecha, posiblemente el atentado contra una estación de grabados rupestres más brutal de los perpetrados en la isla que uno recuerda, que es en Lomo Gordo, una destrucción intencionada con un martillo neumático de aproximadamente unos 18 paneles, y a la derecha pues un ejemplo de ese coleccionismo que la Guardia Civil lo pilla como consecuencia de un incendio, no tenía nada que ver, y cuando entran a apagar el incendio, porque había sido por un motivo familiar, se encontraron con una de las colecciones arqueológicas pues más importantes que han podido ser recuperadas en los 22 años que uno lleva en el servicio. Excavaciones clandestinas de todo tipo, grabados rupestres que afectan a estaciones de grabados, y el de abajo es un intento de robar una de las figuras antropomorfas de la estación de Aripe. No se lo pudieron llevar porque la superficie estaba muy meteorizada, y cuando intentaron llevársela, al final lo único que consiguieron fue desmigajar la figura, que es la que aparece en el recuadro y que la hemos perdido, lógicamente. El principal, con carácter general y dejando aparte el tema del expolio, la principal afección que tiene nuestro patrimonio arqueológico es que estamos en una isla con 2.032 kilómetros cuadrados en la que la mitad del espacio está protegido porque está declarado espacio natural en sus distintas categorías, y en la otra mitad están las ciudades, los barrios, las urbanizaciones, los polígonos industriales, las plantas fotovoltaicas, los parques eólicos, las urbanizaciones turísticas, las autopistas, las carreteras, y puedo seguir hasta las 9 de la noche.
Y eso tiene que convivir con, como mínimo, los 5.000 yacimientos arqueológicos que tenemos inventariados. Y no es fácil, porque además se da la circunstancia, a diferencia, bueno, no, en otras islas la tipología de yacimientos es similar, lo que pasa es que tienen yacimientos muy espectaculares. El problema que tiene nuestra arqueología es que la tipología de yacimientos prácticamente diría en un 100% son yacimientos difíciles de percibir, de una entidad superficial muy pequeña, en el que el registro arqueológico es como muy endeble, es decir, cuesta mucho detectar los yacimientos arqueológicos de la isla de Tenerife porque la cultura que los generó estimó o no pudo hacer otra cosa que esa que nos ha legado. Y ese es nuestro patrimonio arqueológico y ese es su valor. Y eso es lo que tenemos que defender. Lo que pasa es que cuesta, es realmente complicado. Esto es simplemente otro ejemplo más. ¿Cuáles son las soluciones? La primera es inventariar. Nosotros, el Cabildo, desde 2007 aproximadamente, no, mentira, desde 2003 llevamos inventariando la isla. Gracias a esos inventarios y gracias a las aportaciones de inventarios municipales alcanzamos esa cifra que les comenté, pero nos queda muchísima isla por inventariar. Pero inventariar no es suficiente. La clave del patrimonio, no ya del patrimonio arqueológico, la clave de la protección del patrimonio en la isla de Tenerife pasa por los catálogos municipales. La figura de los BIC está muy bien, pero son solo los bienes que son sobresalientes, que son excelentes, son habas contadas. En el catálogo insular están los bienes que tienen una singularidad específica y también serán más que los BIC, pero tampoco piensen que van a ser muchísimos más. Nosotros hemos empezado a plantearnos la elaboración de nuestro catálogo insular, somos de los cabildos que no hemos cumplido, entre los que señaló educadamente, no lo quiso decir Aránzazu, pero el Cabildo de Tenerife es de los que no ha cumplido, pero ya hemos empezado a plantearnos la elaboración del catálogo insular y tenemos un conjunto de unos 250 bienes inmuebles con posibilidades, estimamos que tienen posibilidades de ser incluidos en el catálogo insular. Pero si nos quedamos solo con la arquitectura, estimamos en aproximadamente unos 13.000 inmuebles que pueden ser incluidos en los distintos catálogos municipales. La salvación, o mejor, la protección del patrimonio en la isla pasa por la redacción de los catálogos municipales. Y se da la circunstancia que en la actualidad hay 9 municipios que no tienen catálogo ni lo han tenido nunca y los restantes son catálogos antiguos. El más reciente es el de Fasnia de 2011. Sí, esos catálogos están pendientes, requieren urgentemente de una revisión. Y eso es lo que hizo la ley de 2019. Y además estableció un plazo y estableció en su disposición transitoria sexta que en 3 años desde la entrada en vigor de la ley, ese plazo se cumplió el 14 de junio de este año, de 2022, todos los municipios de la isla tenían que tener realizados o actualizados y adaptados a la ley sus catálogos municipales. No ha cumplido ninguno. Vamos a considerar que como consecuencia del COVID hubo una suspensión de plazos de todos los procedimientos en el ámbito estatal, aproximadamente unos 5 meses. Ahora mismo, en noviembre, ninguno ha cumplido con esa disposición transitoria y solo Santa Cruz, El Rosario y creemos que Candelaria han empezado a elaborar sus catálogos municipales. Además de los catálogos municipales, que es una herramienta fundamental, como digo, en relación con el patrimonio arqueológico, hay otra serie de herramientas que nos permiten prevenir los daños que está sufriendo. Y es cumplir con la legislación medioambiental o de evaluación ambiental. Teníamos una ley, la ley 1190, magnífica, una ley propia de nuestra comunidad autónoma que se derogó y actualmente la ley de evaluación ambiental que se aplica es la ley estatal, pero está muy bien. Lo que pasa es que hay que hacerla cumplir. Entonces, en este caso, del artículo 63 que está debajo, hablo ahora, pero en este caso de lo que se trata, ante cualquier tipo de plan o cualquier tipo de proyecto que requiera evaluación ambiental, es decir, la evaluación ambiental no se puede quedar reducida a las especies de animales y vegetales, hay que hacer un estudio patrimonial. Durante 22 años, mira que nos costó, hemos venido exigiéndolo y lo hemos ido consiguiendo. Si eso se hubiera hecho, lo que tienen al lado, que es el caso que está ahora mismo en boga, que es Cuna del Alma, hubiéramos conseguido, es decir, los fallos que se producen en Cuna del Alma es que el estudio ambiental no incluye estudio patrimonial, no se hizo inicialmente, y cuando el estudio patrimonial se hace, no nos lo mandan, como también era perceptivo, a informar al Cabildo. Pero lo que es más grave no son estas dos cuestiones. Lo que es más grave, lo peor que ocurrió en Cuna del Alma es que el promotor de la obra no cumplió con las medidas que proponía su propio estudio patrimonial. Y como consecuencia de eso hay un yacimiento, el más importante de esta zona,
que en aproximadamente una tercera parte se vio destruido. Todo este tipo de cosas las podríamos resolver precisamente si se pudiera hacer cumplir todas estas medidas preventivas que nos plantea la ley. Pero, Aránzazu no lo comentó, la Ley de Patrimonio Cultural tiene una bomba camuflada, que es su artículo 63, y a pesar de que a mí no sea de los que me guste leer los artículos, sí quiero leérselos con detalle, porque dice todos los planes, instrumentos, programas y proyectos, es decir, todo lo que se haga en el territorio, que estén relativos a ámbitos como el paisaje, el desarrollo rural, las infraestructuras, y ahora viene lo bueno, o cualquier otro, que pueda suponer una afección al patrimonio cultural, requiere de informe favorable del Cabildo. Esto, además, no hace distinción, no dice en suelo rústico o en suelo... No distingue suelos. Da la sensación que es en cualquier sitio. Bueno, a nosotros nos parece excesivo, pero bueno, en principio está redactado así y nosotros jugamos con esta circunstancia porque lo que parece dar a entender este artículo es que cualquiera que quiera mover una piedra en la isla de Tenerife da la sensación, evidentemente no es la realidad, requiere de un informe favorable del Cabildo. Y esto lo digo porque las dos fotos que están abajo, que a mí me gusta ponerlas siempre, es un suelo rústico de protección agraria. En los suelos rústicos de protección agraria, lo que están permitidos son actividades relacionadas con la agricultura. Por ejemplo, en este suelo que ven ustedes de bancales tradicionales, se permitiría construir invernaderos. O se permitiría remover toda esa ladera y hacer unos nuevos bancales más sólidos, de mayores superficie, y no requieren evaluación de impacto ambiental, porque el tipo de suelo o la actividad que está prevista está acorde con el tipo de uso que está previsto para este suelo. Solo requiere de licencia municipal. Y aquí, a ver si, bueno, lo que tienen a la derecha que coincide, a ver, el cursor es arriba, ¿no? Esta piedra que está aquí es esta piedra que está aquí. Está llena de grabados. Y posiblemente, si aquí se planteara la construcción de un invernadero, el pobre técnico municipal, que seguramente es un aparejador y no sabe de arqueología, va a dar una licencia porque dice, no hay ningún problema. Está conforme a la ley del suelo y está conforme a mi plan general. Y nadie va a tener en cuenta que hay un grabado amenazado y que posiblemente desaparezca como consecuencia de esos movimientos de tierra que llevará aparejada la implantación de esa actividad agrícola. La arqueología es muy traidora. Los bienes arqueológicos, precisamente porque son poco visibles y están en cualquier sitio. Yo siempre he dicho que la isla de Tenerife es un gigantesco yacimiento arqueológico porque el testimonio de los guanches está presente prácticamente en todo sitio, o al menos cualquier lugar de la isla de Tenerife es susceptible de que tenga un yacimiento arqueológico. Otras medidas, otras soluciones pasaría por la protección física. La protección física son medidas, digamos, concretas en las que hay unas de tipo activo, es decir, la colaboración o la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de inspección del Cabildo, incluso de los ayuntamientos que también están previstos, no es fácil porque somos pocos. De hecho, en el Cabildo para toda la isla tenemos 4 inspectoras. Para toda la isla, 4 inspectoras. ¿Por dónde vendría o cuál sería una posible solución? La colaboración vecina. Tenemos que ser capaces de conseguir que los vecinos se impliquen en esta labor de protección del patrimonio y que ayuden a las administraciones en esa labor. Y después están la protección pasiva, como los cerramientos. Nosotros desafortunadamente tenemos 2 ejemplos de cerramiento en 2 yacimientos y en los dos se llevaron la valla. Y en uno de ellos no solo se llevaron la valla, sino se corresponde con la barbaridad que vieron antes del lomo gordo, que fue aquel ataque con taladro neumático, aquel que provocó la destrucción completa del yacimiento. Y hay una cuestión clave que es la difusión. En la difusión tenemos ejemplos buenísimos ahora mismo en la isla, como el programa Enseñas Patrimonio de la Dirección General, fantástico. La labor de los escolares, es decir, la labor con los escolares, visitas a yacimientos, un intento de concienciar de la importancia que tiene nuestro patrimonio arqueológico, que esto es extensivo a las otras clases de patrimonio, lógicamente, o los posibles centros de interpretación como ese que llevamos hace 22 años. Lo primero que yo escribí cuando entré en el Cabildo en el año 98 fue el Centro de Interpretación de la Centinela. Yo pensé, me jubilaré sin verlo. Yo creo que incluso acabaré en Santa Lastenia o San Juan sin verlo, al paso que llevamos. Pero la difusión tampoco es cortoplacista. Es decir, no vamos por mucho que empecemos a hablar el curso que viene de patrimonio arqueológico, de patrimonio histórico en las aulas, no vamos a conseguir que en esa misma semana o al mes pues todo el mundo esté concienciado y los problemas se hayan acabado. Es una carrera de fondo y además
la propia difusión tiene problemas en los que no voy a entrar. Si entramos a hablar del patrimonio etnográfico, el patrimonio etnográfico es el testimonio material de todas las actividades que se han desarrollado en época histórica en nuestra isla. Los problemas son exactamente los mismos que les planteé para el patrimonio arqueológico: la falta de conocimiento, la falta de inventario, su presencia prácticamente en toda la isla. Las soluciones son muy iguales. Es verdad que hay dos aspectos que desde nuestro punto de vista son esenciales, y es la falta de consideración, uno de ellos. La falta de consideración, no solamente histórica, si se fija, la foto de la izquierda es un clásico, las salinas del Guincho. Claro, las salinas del Guincho que estaban en la zona más apetecible de los cristianos en las Américas. En los años 80 desaparecieron. O a la derecha el horno de cal de la urbanización Palmar, que bien podía haber tenido cabida en un parque, en un espacio público, en un jardincito de la urbanización, pero que acabaron con él miserablemente, o el maltrato que sufren sistemáticamente nuestras eras, que aparecen adornadas con todo tipo de cosas, como lo que ven, en este caso hasta un cuarto de aperos, como aparece en la fotografía abajo. Porque en el patrimonio etnográfico existe, digamos que hay un doble rasero. Hay un patrimonio etnográfico que valoramos, al que prestamos interés, que consideramos que es valioso: los distintos tipos de hornos, los lagares, los molinos, todo este tipo de bienes del patrimonio etnográfico que nos resultan singulares. Pero después existe una inmensidad de bienes integrantes del patrimonio etnográfico que no se valora tanto o no se valora nada. Canales, atarjeas, tanquillas, todo lo que está relacionado con las infraestructuras hidráulicas, salvo que sean especialmente espectaculares, no le consideramos valor. Incluso nosotros mismos, estoy hablando del Cabildo, no lo consideramos con valor. En muchas evaluaciones de impacto en los estudios patrimoniales se plantea eliminar determinadas tanquillas. Informamos favorablemente porque no le damos el suficiente valor. Y a lo mejor esa manera de actuar tenemos que empezar a cambiarla. El problema es dónde paramos. Y les pongo un ejemplo que creo que es extremadamente revelador. Ahora está muy de moda el tema de los bancales de piedra, los paisajes abancalados. Incluso hay una propuesta para declarar Patrimonio de la Humanidad lo que es la técnica de la piedra seca, que es la técnica con la que se construyen los bancales, sin ningún tipo de mortero. Claro, conceptualmente está muy bien. De cara a la galería está fantástico. Pero ¿y de cara a los técnicos? ¿Y de cara a los que tenemos que gestionar con esto? Ese reconocimiento de los bancales significa que tenemos que proteger todos los bancales de la isla. Es que con ese panorama en la isla nadie vuelve a mover una piedra. Porque todas las medianías, desde los 150 metros, incluso algunas veces las explotaciones tomateras, que también eran sobre bancales, llegaban prácticamente hasta la orilla, son espacios abancalados susceptibles de proteger. ¿Qué protegemos? Los más espectaculares. Y yo me pregunto, ¿y por qué los más espectaculares? Los bancales muy rudimentarios, muy precarios que tenemos en toda esa zona de medianías bajas o espacios subcosteros del sur, que eran bancales donde la gente que las pasó canutas a lo largo de nuestra historia plantaba lo que podía para intentar recoger lo que podía. A lo mejor, desde el punto de vista de su singularidad o su espectacularidad, no valen nada, pero desde el punto de vista histórico son mucho más interesantes que lo que pueden ser bancales perfectamente trazados o labrados, porque nos están hablando de unas circunstancias de vida especialmente complicadas. Con lo cual, a quien nos meten en un lío, a los técnicos, dicen, ¿y qué bancales protegemos? Todos, estos sí, aquellos no. Es decir, no deja de ser un problema. Por eso, cuando se plantea, y nosotros estamos de acuerdo, que hay que proteger la piedra seca, los bancales, cuidado con las alegrías, es decir, vamos a poner foco, es decir, tenemos que concretar exactamente qué es lo que queremos proteger y cuánto queremos proteger. Y después tienen un segundo problema que en arqueología no se da tanto porque las intervenciones en arqueología son más limitadas y siempre están vinculadas a lo que puede ser su puesta en valor o su excavación, que son las intervenciones de rehabilitación. Es decir, por falta de información, por falta de conocimiento, sobre todo por falta de asesoramiento, y mira que pedimos que cuando alguien quiere intervenir en patrimonio etnográfico o en arquitectura nos venga a preguntar al Cabildo, se está interviniendo en nuestro patrimonio etnográfico de una manera bastante desafortunada. Lo mismo vale para la arquitectura, ahora lo comentaré. De tal manera que para nosotros, en muchas ocasiones, es preferible que el bien etnográfico, el bien arquitectónico desaparezca antes que se intervenga y se convierta en una especie de payaso adornado con todo tipo de barbaridades y de elementos que lo único que han hecho es desprestigiar
y deteriorar la imagen de ese bien. Aquí les pongo dos ejemplos. El de abajo son los lavaderos de Vilaflor. En unos espacios precarios donde las mujeres iban a lavar. Eran centros que desde el punto de vista social eran muy interesantes por todas las relaciones sociales que ahí se estaban. Pero cuando intentamos embellecer o ennoblecer, que son dos palabras que tendrían que estar prohibidas en la rehabilitación del patrimonio. Cuando intentamos ennoblecer este tipo de bienes, conseguimos efectos como el del otro lado de la fotografía, en el que el elemento ese de sombra que han generado está absolutamente sobredimensionado y se come literalmente la sobriedad y el carácter popular que tenían esos lavaderos. O la cabaña y ahora se me acaba de olvidar el nombre del pastor, que no me acuerdo cómo se llamaba, Juan Évora. La cabaña de Juan Évora, en Las Cañadas, en la entrada de Bocatauce, que la única foto que he podido conseguir es arriba a la izquierda, es una cabaña de un pastor que practicaba la transhumancia y pasaba el verano en Las Cañadas. Una cosa absolutamente pobre, pues el Cabildo, nosotros, lo hemos convertido en lo que está al lado, que es el chalet de Juan Évora. Es decir, es una manera de desnaturalizar absolutamente lo que es la pobreza, la rusticidad, es la sencillez de nuestro patrimonio etnográfico. O estas intervenciones en eras que los convierten en una especie de... Bueno, vale. Y después tenemos las amenazas al patrimonio arquitectónico. Nuevamente, el problema de las amenazas... Me quedan 3 minutos. Vale. Las amenazas al patrimonio arquitectónico pasan también por el tema de los catálogos municipales y además hay una cierta tendencia a no catalogar porque el patrimonio de determinados edificios molestan, ¿no? En el caso de los dos de abajo, tenemos el de la derecha, es un caserío tradicional que está afectado por la variante de la TF5, no se ha catalogado porque justo el emboquillado del túnel sale por ahí. El de arriba es de las dos únicas fábricas racionalistas que nos quedaban, la de Vitabana desapareció porque ahí había que hacer un centro público. Digo, pero si lo tiene, el edificio de Vitabana, acondiciónalo y utilízalo como centro público. Perdón, me fui para atrás. El estado de conservación es otra de las cuestiones que suelen ser un aspecto que hace que el patrimonio arquitectónico, y es difícil y es caro restaurar, no se catalogue, pero es que los edificios en mal estado se restauran y quedan fantásticos, ¿no? Las intervenciones relacionadas con el tema de la especulación urbanística, es decir, inmuebles que en ese afán por no limitar el aprovechamiento urbanístico los vestimos de esta manera hasta el punto de que si se fijan en el de la derecha es casi una foto de la fachada antigua colgada sobre una fachada de cristal nueva. Es más, para saber si nos hemos equivocado en una intervención, basta con plantearte lo siguiente. Una vez intervenido y hecha la remonta, ¿tú catalogarías el inmueble? Si la respuesta es que no, es que nos hemos equivocado. Otro ejemplo más, o intervenciones que no son destructivas, pero que sí pueden desmontar completamente un bien arqueológico. Y me quedan 2 cosas, permítelo porque estoy especialmente interesado en las 2 cosas que me quedan. Hay veces en las que, en el tema de la catalogación, el cinismo desborda. Esto es una casa tradicional que para nosotros tiene un valor extraordinario y si estuviera en suelo urbano, el alcalde, el concejal de urbanismo, el propietario y su arquitecto pondrían el grito en el cielo si el Cabildo se le ocurre proponer que esta casa se catalogue en el catálogo municipal porque supone la pérdida de un aprovechamiento de 2, 3, 4 plantas, la que toque. Pero si estuviéramos en suelo rústico, en el que la ley del suelo, la única posibilidad que da para vivir en el suelo rústico es rehabilitar una casa con valor patrimonial, o el reglamento de turismo, que da la única posibilidad que da para hacer una casa rural es que tenga valor patrimonial, ese mismo alcalde, ese mismo concejal, ese mismo propietario y ese mismo arquitecto vendría de rodillas a pedirnos al Cabildo que lo catalogue. Eso se llama cinismo. Y no quiero terminar también, y aquí termino, son 30 segundos, no quiero terminar en relación con la catalogación con una cosa que a nosotros nos ha afectado y nos ha puesto calentito. Y es la siguiente. Nosotros podemos entender que un propietario, porque ve mermado su aprovechamiento urbanístico, no quiera catalogar. Nosotros incluso entendemos que un arquitecto, el arquitecto que trabaja para ese propietario, intente justificar que no, porque es análogo a un abogado defensor ante un criminal que sabe que se ha cometido un crimen, pero que intenta de alguna manera que el castigo sea menor. Lo que no puede ser es que una entidad cuyo objeto es la defensa del patrimonio histórico y los técnicos que forman parte de esa entidad informen que los inmuebles que tienen ustedes ahí en la pantalla no tienen valor patrimonial ninguno y se pueden demoler. Es para hacérselo mirar. Muchas gracias.